Bueno, vamos a empezar con el repaso de álgebra y concretamente en este vídeo vamos a contar tres cosas. Lo que son las expresiones numéricas y expresiones algebraicas, lo que es un monomio y los monomios semejantes y por último vamos a operar con monomios, unas operaciones muy sencillas. ¿Qué es una expresión numérica? Bueno, pues una expresión numérica es algo tan sencillo como una combinación de números ligados por los signos de las operaciones aritméticas. La suma adición, la resta sustracción, la multiplicación, la división y la potenciación. Recordar que la potenciación no es más que una multiplicación de un número, de un factor, por sí mismo un número de veces, tanto como indica su exponente. Trabajar con expresiones numéricas estamos muy acostumbrados. Todos los problemas de aritmética que hacíamos de pequeños en la escuela, pues no es más que expresiones numéricas. Aquí hay tres ejemplos de expresiones numéricas. Por ejemplo, la primera. Aquí vemos la primera. ¿Qué vemos ahí? Bueno, por lo que vemos son tres números, el 2, el 3 y el 12. Y además, intercalados entre ellos, dos signos de operaciones aritméticas. Concretamente tenemos la multiplicación y tenemos la suma. Un segundo ejemplo. También tres números, el 12, el 10 y el 4. Aparece el signo menos, aparece el signo más y en este caso aparecen unos paréntesis. Son expresiones numéricas. Aparecen números y aparecen además intercalados entre ellos signos de operaciones aritméticas. Y por último tenemos otro ejemplo de expresión numérica. Aparece el 3 elevado al cuadrado, esto es una potenciación, aparece un signo más, aparece un 6, un signo de dividir, un 2, una sustracción, una resta y un 5. Entonces, repetimos, expresión numérica, pues no es más que números y intercalados entre ellos signos de las operaciones aritméticas. Frente a este tipo de expresiones tenemos otro tipo, que son las expresiones algebraicas. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues además de los elementos que aparecen, además de los elementos que aparecen en la expresión numérica, aparecen otros más, que son las letras. Aquí tenemos varios ejemplos. Por cierto, las letras en las expresiones algebraicas es lo que se llaman incógnitas. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos de expresiones algebraicas. ¿En qué se diferencia respecto a las expresiones de arriba? Pues que no aparecen letras. Bueno, una expresión muy sencilla algebraica. Esta. Aparecen números, el 3, y aparecen letras, en este caso la X. Claro, aquí podrías pensar, ¿qué signo de operación hay entre ellos? Porque no hay nada. Bueno, hay una regla en matemáticas que dice que entre un número y una letra, si no hay ningún signo de operación entre ellos, se sobreentiende que se están multiplicando y se omite el signo de multiplicar. Por ejemplo, otro ejemplo de expresión numérica. El 2 se leería 2xy y aparece un factor numérico, un elemento numérico, el 2. Aparecen dos letras, la x y la y, dos letras o incógnitas. ¿Qué signos de operaciones, qué signo de operación aritmética hay entre ellos? Pues si no hay nada, se va a sobreentender, se sobreentiende que se está multiplicando. El 2 multiplica la x multiplica la y. Otro ejemplo de expresión algebraica. Aquí aparecen letras, solamente aparecen X y aparecen números. Aparece el 3, aparece un 5, aparece un 2. Y aparecen además signos de operaciones aritméticas. Aparece el signo más, aparece el signo menos. Y por ejemplo aquí aparece una potenciación, un elevado al cuadrado. La X está elevada al cuadrado. Aquí tenéis otro ejemplo de expresión algebraica. Y aquí tenemos otro ejemplo de expresiones algebraicas. Concretamente, igual estas de aquí abajo, igual os suenan, porque estos son fórmulas. Las fórmulas no son más que expresiones algebraicas, donde las letras tienen un significado. En este caso, tienen un significado geométrico. Concretamente esta, que empieza con P mayúscula igual a 4L, esta sería la fórmula para calcular el perímetro de un cuadrado, donde P sería la medida de todo su contorno del perímetro y donde L correspondería con la medida de cada uno de esos lados del cuadrado. Y esto, otra fórmula de geometría que coincide con la fórmula del área de un rectángulo. A mayúscula sería el área
B corresponde a la longitud de la base del rectángulo y H corresponde a su altura. Siguiente cuestión. ¿Qué son los monomios y qué son monomios semejantes? Bueno, dentro de las expresiones algebraicas tenemos unas expresiones que son muy elementales, muy sencillas, que es lo que se llaman monomios. ¿Qué es un monomio? Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿eh? Un monomio, aquí aparece un monomio, es una expresión algebraica, es decir, van a aparecer números, van a aparecer letras, y además las operaciones los acompañan a estos monomios son multiplicaciones y potencias de las letras. Es decir, no van a aparecer sumas, no van a aparecer restas. Bien. Ejemplos de monomios. Mira, en esta tabla podemos ver unos cuantos ejemplos de monomios. 2x, si te fijas, aparecen letras, aparecen números y la única operación que aparecen es la multiplicación, porque hemos comentado antes que entre un número y una letra o entre letras distintas, si no aparece ningún signo de operación, se sobreentiende que se están multiplicando y ese signo de multiplicación, ese puntito, se omite. Aquí tenemos otro ejemplo de monomio. Aparece una parte numérica, aparece un número que es -4 y luego aparece x al cuadrado. Aparece un número, aparecen letras y ¿qué signos de operaciones aparecen? Entre el -4 y la x no aparece ningún signo, se sobreentiende que se está multiplicando y este 2 significa un signo de potenciación. Otro ejemplo de monomio. Aquí parece que no hay números, no hay parte numérica, aparece una letra X y aparece una letra Y. Entre ellos no hay ningún signo de operación. ¿Qué se sobreentiende? Si no hay ningún signo de operación, significa que se están multiplicando. Aquí tenemos otro ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo. Esto sería un caso particular de monomio, en el que no hay parte literal, es decir, no hay letras. Bien. Dentro de un monomio se puede distinguir varias partes. Por un lado tenemos el número que multiplica las letras, que es lo que se llama el coeficiente. Es decir, el coeficiente es la parte numérica. Por otro lado tenemos la parte formada por las letras, por todas las letras y sus exponentes. Es lo que se llama parte literal. Y por otro lado tenemos lo que se llama el grado de un monomio. Es la suma de los exponentes de la parte literal. Esto lo vamos a ver en esta tabla. Bien, vamos a empezar con el primer monomio, 2x. ¿Cuál sería el coeficiente? Bueno, pues el coeficiente es la parte numérica del monomio. Pues el coeficiente será 2. ¿Qué es la parte literal? La parte formada por las letras y sus exponentes, en este caso, x. ¿Qué es el grado? El grado es la suma de los exponentes de la parte literal. En este caso, aquí aparece 2x. Si la x no tiene exponentes, se sobreentiende que es 1. En este caso, el grado sería 1. Otro ejemplo, -4x cuadrado, monomio. ¿Cuál es el coeficiente? Pues la parte numérica, -4. ¿Cuál es la parte literal? La parte formada por las letras y sus exponentes, x cuadrado. ¿Cuál sería el grado? La suma de todos sus exponentes. En este caso solamente hay un exponente, pues entonces sería 2. Otro ejemplo de monomio, xy. Aquí se podría pensar que no tiene parte numérica, que no tiene coeficiente. Bueno, en álgebra, cuando la parte numérica de un monomio es 1, se suele omitir, pero se sobreentiende que el coeficiente es 1, que la parte numérica es 1. Pues entonces, en este monomio xy, el coeficiente es 1. ¿Cuál es la parte literal? Pues la parte literal es xy. ¿Cuál es el grado? Pues el grado es la suma de los exponentes de las letras. Se podría entender que x, como x no tiene exponente, es 0, ¿no? Si no aparece exponente en la x, se sobreentiende que es 1 el exponente. Si no aparece exponente en la y, se sobreentiende que el exponente es 1. Y hemos dicho que el grado de un monomio es la suma de los exponentes de las letras. Pues sería 1 más 1, 2. Y por último vamos a comentar esto, que es un caso particular de monomio, aquel en el que no hay parte literal, no hay letras.
Entonces, ¿cuál es el coeficiente? Pues la parte numérica. ¿Cuál es la parte literal? Pues en este caso no tiene. ¿Y cuál es el grado? Bueno, en los monomios que no hay parte literal, en los monomios que son números, por definición se entiende que el grado es cero. Por definición, el grado es cero. Bien. Otro concepto bastante interesante, que es el concepto de interesante y muy sencillo. Monomios semejantes. ¿Qué son monomios semejantes? Aquellos que tienen la misma parte literal, es decir, aquellos que coinciden tanto en las letras como en sus exponentes. Varios ejemplos. 3x cuadrado y menos 4x cuadrado son monomios semejantes. ¿Por qué? Aunque sus coeficientes son distintos, la parte literal, la parte de las letras y sus exponentes coinciden. Es decir, en el primer monomio es x cuadrado y en el segundo monomio es x cuadrado. Por eso son monomios semejantes. Por ejemplo, 5x al cubo y 3x no son monomios semejantes. ¿Por qué? Si bien sí coinciden las letras, sus exponentes no coinciden. En el primer caso, el exponente es 3 y en el segundo caso, el exponente es 1. Pues por tanto, no son semejantes. Dado un monomio, ¿cuántos monomios puede haber semejantes a ese? Pues infinitos. Con tal de que coincida la parte literal, independientemente de que el coeficiente sea distinto, podéis construir infinitos monomios. Por ejemplo, monomios semejantes a xy, pues podría ser 5xy, podría ser menos 4y x, si os fijáis aquí, la parte literal, aunque están cambiadas de orden, la parte literal es la misma. Aquí aparece una X y aparece una Y, aquí aparece una X y aparece una Y. Aquí se están multiplicando, aquí se están multiplicando, luego la parte literal es la misma. ¿En qué se diferencia? En el coeficiente. Aquí es menos 4 y aquí es 5. Pues no sirven. Los coeficientes pueden ser números enteros positivos, pueden ser números enteros negativos, pueden ser fracciones o pueden ser números decimales. Lo normal es que en este tipo de actividades que vamos a hacer nosotros, lo normal es que sean números enteros, pero que sepas que pueden ser cualquier tipo de número. Bueno, operaciones con monomios. Vamos a explicar dos operaciones muy sencillas. Suma y resta de monomios semejantes y luego la multiplicación de monomios. Bueno, para sumar o bien para restar monomios semejantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que tienen que tener la misma parte literal, es decir, deben coincidir sus letras y exponentes. ¿Y si eso no ocurre? Bueno, pues si eso ocurre, entonces no se pueden operar, no se pueden reducir. Bien. ¿Cómo se operan dos monomios semejantes? Pues muy sencillo. Mira, aquí tenemos un primer caso. Quiero agrupar, quiero operar, quiero sumar 3x cuadrado más 5x cuadrado. ¿Lo puedo sumar? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. En el primer caso, en el primer monomio es x cuadrado, en el segundo caso es x cuadrado. Tienen la misma parte literal, se pueden sumar. ¿Y cómo se realiza la suma? Muy fácil. Lo que hacemos es sumar sus coeficientes, sumamos sus partes numéricas y se mantiene la parte literal. Es decir, 3 más 5, 3 más 5, 8 y la parte literal es la misma. Es decir, si sumamos siempre dos monomios semejantes, vamos a tener siempre otro monomio semejante. Con lo cual, sin realizar la operación, yo de antemano sé cuál va a ser su parte literal. De igual manera que puedo sumar dos monomios semejantes, se pueden restar dos monomios semejantes. ¿Cómo se resta? ¿Cómo se realiza esa resta? Pues muy fácil. Restamos sus coeficientes en orden de izquierda a derecha. Es decir, a 3 le resto 5, 3 menos 5 menos 2 y la parte literal va a ser la misma, x cuadrado. Otro ejemplo. ¿Se pueden agrupar estos dos monomios? Sí, siempre y cuando sean semejantes. 2xy más xy. ¿Son semejantes? Sí, porque la parte literal, la parte formada por las letras y sus exponentes coinciden. Bien. ¿Cómo lo sumamos? Bueno, pues yo sé que por ser monomios semejantes, la parte literal va a coincidir. Luego la parte literal es que sí, xy. ¿Cómo obtengo el nuevo coeficiente? Pues sumamos.
Al coeficiente 2 le sumamos el coeficiente 1. Hemos dicho antes que si no aparece parte numérica se sobreentiende que es 1. 2 más 1, 3. 3